Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de la clase de modelos evaluativos curriculares de la institución educativa Escuela Normal Superior de Envigado, formación complementaria semestre 4. Chicos, bienvenidos. Vamos entonces a continuar con el ejercicio, análisis de las pruebas o diseño de pruebas a través de una tabla. Bueno, bienvenidos todos. Esperemos que terminen de unirse todos los participantes y continuamos con el ejercicio. Bueno, y vamos entonces en la parte de los parámetros cuantitativos. Entonces ya pasamos si la prueba posee o no una competencia, si posee o no criterios de evaluación, y vamos a la parte de parámetros cuantitativos. La compañera Luisa, ¿quién me estaba hablando ahorita, compañera? Sí, profesor, o sea que le estaba leyendo el punto 11, que serían los criterios de evaluación. Eso. Entonces dice, valor 6 puntos. Desde el documento reflexione en torno a una comunidad. Identifique 3 características o componentes de ella. Retome el Para un momentico ahí, Luisa, un momentico. Como tiene ahí los criterios redactados en un párrafo, pero mire acá, ¿qué nos indica lo que debe tener una prueba? Los parámetros cuantitativos de la prueba quiere decir el peso de la prueba frente al total del curso. Ahí dice que vale 6 puntos, ¿cierto? Por ejemplo, yo les hago una prueba y es el parcial. Entonces acá debo de colocar el peso de la prueba frente al total del curso es 20%. ¿Sí me entienden? O sea, la prueba debe de tener el porcentaje que vale. Y si no dice 20%, pero sí se habla. ¿Tiene qué? Por ejemplo, la mía solo dice evaluación parcial, pues no dice 20%, entonces está mal. No tiene el peso, o sea, no tiene claridad, o sea, el estudiante ahí no tiene la claridad de qué porcentaje vale la prueba frente al curso, y eso puede ser un problema, porque el docente entonces si le dice, vea, esta prueba vale 10%, cuando usted vio sus notas, resultó que la prueba valía era el 5%, y usted perdió la asignatura. Mire qué tan delicado eso, ¿no les parece? O sea, cabe ahí la subjetividad, entonces el docente podría manipular, en cierto modo, los porcentajes. Y eso no es confiable en ningún momento. Además, mire que debe tener la ponderación por ítem. Lo que leyó ahora Luisa, por ejemplo, en una parte, reconoce, ¿qué era? No recuerdo. Pero si dice valor 20%. Eso, entonces tiene el peso frente al curso, sí. Y cada ítem sí dice cuánto vale el punto y dice el párrafo, lo que hay que... Excelente, entonces sí tiene eso. O sea que yo a cada criterio le puedo colocar este criterio, por ejemplo, identifica las diferentes culturas en la región. Entonces ese criterio tiene un porcentaje dentro de la prueba. Cuando es pregunta cerrada, con múltiple respuesta, yo puedo colocar que cada pregunta vale un puntaje, ¿sí? Si tengo 5, la nota máxima es 5, tengo 5 preguntas, ¿cuánto vale cada pregunta? 1, ¿cierto? Entonces eso debe estar copiado ahí en la prueba. ¿Sí me entienden esta diferencia entre esta y esta? El peso frente al curso y la ponderación por ítem. Sí, profe. Bueno, eso está muy claro allí. Ok, vamos entonces a la otra parte. Podemos seguir enumerando. La 11 era competencia, 12 criterio y 13 la ponderación. Si tiene pues el peso o el porcentaje o el valor de la prueba. Ahora, información. Ahí no era 13, qué pena, ahí no era 13 y 14. Ah, sí, 13 y 14, pongámoslo pues así. 13, la prueba general, la prueba, peso de la prueba total. Ajá. Y 14, coloquémosle pues ponderación por ítem. Yo esto lo voy a Eso, sí. organizar para explicarlo mejor, pero en este momento nos tocó así.
En clase, pues yo les llevaba todos los formatos y los llenábamos en grupo, pero bueno, ahora lo estamos haciendo juntos. 15. Entonces la 15 ya sigue información para la prueba. Información. Debe de tener algo escrito, una información general. La información para la prueba también es la orientación, o sea, cómo se va a realizar la prueba. ¿Ya? Entonces recuerden, por ejemplo, una prueba de un ensayo, yo no puedo decir hagan un ensayo de tal tema y ya. Hay que colocar, una extensión, ¿cierto? Colocar algunos parámetros que nos aclaren más esa información de la prueba. Uno, si sus pruebas tienen orientaciones o instrucciones, orientaciones o recomendaciones generales, o solamente responde. Responde a las siguientes preguntas, es una orientación, ¿sí? Pero puede tener orientaciones o recomendaciones generales, pero también orientaciones particulares por cada ítem. Vea qué tan teso se vuelve. Yo creo que ninguna tiene orientaciones por ítem, ¿o sí? De pronto la de Luisa. La mía sí, la mía sí tiene. Por ítem, cada uno le dice, debe hacer esto acá y esto acá. Revíselo pues. Profe, ¿ahí cada una iría de a un ítem o es en general sería un solo ítem? Puede tener alguna de las dos, pero debe tener una instrucción. Yo no puedo colocar una prueba sin una instrucción. Pues solamente colocar, haga un ensayo, reúnase en parejas y haga este informe de lectura. Sí, lo que trato de decirte es que si solamente consideraríamos el ítem 15, el punto 15, o sería 15, 16 y 17. Orientaciones e instrucciones. No, mira que acá está ítem 15 y 16. 15 sería instrucciones, orientaciones o recomendaciones generales. Este es como el título de estos dos. ¿Sí me entiende? Mire que no tiene el Sí. espacio. Este no tiene espacio. Este es el título de estos dos. Ah, bueno. Entonces podríamos decir que el 15 es si tiene orientaciones generales, ¿sí o no? Y el 16, acá lo estoy apuntando también, si tiene orientaciones particulares, instrucciones por cada uno de los puntos. Listo, profe. ¿Ya? Entonces mire que cuando una prueba es de pregunta abierta o de una actividad que amerita, como por ejemplo aquí dice, vea, resumen, ensayo, relatoría, ¿sí? Exposiciones, debates, foros, debe de tener más claridad, ser más puntual. Una prueba de pregunta cerrada, múltiple respuesta o única respuesta, es más sencillo de diseñar. ¿Listo? Ahora, acá hay otro punto Profe, sí, profe, ¿le puedo leer un punto y tú me dirías si ese claro, entraría ahí? claro. Dice, describa la manera como se consolida la educación en la tradición angloamericana y la forma como se organizan los contenidos y las actividades de enseñanza. Esa es una orientación general. Listo, gracias. Cuando la divide, por ejemplo, describa de la siguiente forma: 1, tal cosa; 2, de tal forma; 3, ¿sí? O por puntos. Y de allí cada punto va a tener una orientación particular. Hay pruebas que son así. Listo, profe. En este caso tiene una orientación general. Pues eso está bien. Hay pruebas que no tienen orientaciones, muchachos. Y lo que uno observa ahí del maestro es que estás improvisando. Tengo que hacer una actividad, una prueba. Hagan esto. ¿Sí me entienden? Por eso hay falta de claridad. Entonces el estudiante termina perdido. Profe, vuelva y explique. Profe, vuelva y explique. ¿Sí me entienden? Profe, no entendí. Y entonces, ¿ustedes qué opinan de la validez de una prueba si no tiene orientaciones claras? ¿Cierto que no es muy válida o sí?
No, profe. chicos? No, profe. Entonces, si una prueba, los estudiantes, la mayoría pierden esa prueba, ¿será problema del estudiante? Definitivamente, profe, esta señora como lo que hizo acá fue como que de afán, no tiene nada. Probablemente o de afán o no tiene este conocimiento que ustedes están adquiriendo a través de estos instrumentos. El docente debe tener una capacitación en evaluación, pero dígame, ¿a cuál docente le hacen esa capacitación? Difícilmente. Y además, por eso muchos docentes les da miedo este tema. Evaluar es una cosa muy seria, ¿cierto? Y a no todos les gusta este tema, investigar en este tema para poder realizar sus planeaciones y sus diseños. Pero ustedes sí tienen esta posibilidad. Bueno, Profe, pero sigamos. es que una prueba debe cumplir con todos los criterios que Bueno, mencionas ahí. para que sea objetiva y tenga todas las cualidades que requiere una prueba, pues, por ejemplo, en cuestión de calidad, sí debe tener eso. Pero hay pruebas que no tienen algún punto, entonces empieza un poco a fallar, pero no quiere decir que se desmerite totalmente, ¿sí? Lo ideal sería que tuviera todos estos puntos para que sea confiable, válida, transparente, democrática, interactiva, ¿sí? O sea que la prueba, al tener toda esta información, es más interactiva con el estudiante o no. Y cuando tiene tanta claridad, dígame, pues el docente no puede hacer una retroalimentación mejor. Bueno, Sí, profe, pero muy ¿verdad? buena pregunta. Ahora, acá hay una parte, como estamos analizando estas pruebas, cuando son en diversas tipologías, mire, hay que colocar una extensión mínima para el caso de preguntas que redundan en la producción escrita. Entonces, a muchos docentes les encanta poner pruebas donde hay una producción escrita. Puede ser escrita según diversas tipologías. Ejemplo, resumen, entonces el docente coloca un resumen, un ensayo, una relatoría, ya sea oral, exposiciones. En la parte oral, exposiciones, debates o foros, mire, hay que colocar una extensión mínima. ¿Estamos de acuerdo? Imagine donde yo le coloque a usted una relatoría y no le coloque extensión. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo me voy a fundamentar yo para poner una nota? O hay profesores que solamente miran o califican la extensión de los trabajos, pero no la especifican. Entonces el estudiante, como no le especificaron, copió un párrafo de media página, pero otro colocó 5 hojas. Ah, entonces el que más trabajó es el que más gana. Eso sí es confiable. Me pregunto yo. No. ¿Ah? Ahí el estudiante puede apelar frente a una nota y decir, qué pena, pero si usted no me dijo de cuánto era la extensión, ¿no les ha pasado? O lo primero que Sí. uno pregunta es, bueno, ¿de cuántas páginas? Con una profesora, que no sé decir quién, pero es mona. Bueno, eso es en otro país, pero ¿qué pasó con esa profesora de otro país? Que, o sea, pregunta algo concreto, pero entonces lo que le gusta es que le echen mucha carreta, uno le contesta lo que ella quiere que contesten y no le gusta es que le llenen, digamos, 2 hojas con las respuestas. Pero no aclara. Bueno, está bien. Si yo quiero que el estudiante haga el ejercicio de 2 hojas, yo le coloco extensión mínima, dos hojas, tantas cuartillas, 3 páginas, ¿sí? Lo mismo en la parte oral. La exposición, yo no puedo decir que si no pongo una extensión mínima, habrá estudiantes o grupos de estudiantes que me hagan una exposición de 5 minutos y otros en el mismo tema me hacen de media hora. Uno debe acotar los tiempos. ¿Listo? Eso es para tener más confiabilidad. Bueno, yo creo que eso quedó claro. No sé si en alguna de las pruebas tiene alguna especificación de la extensión del escrito o de una extensión mínima. ¿No la tiene? No. No, profe. Bueno, entonces se coloca que no la tiene. Bueno, y finalmente
Miremos cómo en esta parte de la información, las pruebas deben de tener un glosario terminológico o una precisión de tecnicismos. ¿Qué quiere decir eso? Esto aclara mucho, y esto aclara mucho como las preguntas que tengan los estudiantes. Un glosario terminológico apoya mucho las lecturas, los enunciados de las preguntas, aclara mucho el desarrollo de la prueba. Se usa también en pruebas, por ejemplo, en matemáticas. En esta parte se puede colocar las fórmulas, ¿sí? O algunos valores que se requieran para la prueba. Normalmente, yo creo que ninguna de las que ustedes tienen tiene un glosario, ¿o sí? No. No. O un tecnicismo, porque es que realmente hay docentes que usan el lenguaje muy técnico, pero no lo aclaran. Entonces dan por hecho de que el estudiante ya tiene ese conocimiento. Entonces, pero este es opcional. Este es más opcional. Por eso no lo tienen tan bien. Bueno, muy bien. Sigamos. Finalmente, presentación del formato de la prueba. Mire qué tan importante es. Muchas de la presentación del formato de la prueba, muchas pruebas dicen que la presenten en normas APA, normas ICONTEC. Otros especifican claridad en la fuente, tamaño de letra. Entonces, fuente Arial 12, ¿cierto? Espacios suficientes para responder. Entonces, interlineado 1.5 o 2, ¿ya? Nitidez del texto de la imagen, eso es importante. Hay pruebas que tienen como apoyo imágenes y no se ven. ¿Quién sale ahí perjudicado? El estudiante. Corrección en la digitación. O sea, es un espacio para corregir esa digitación. ¿Sí tienen eso o no? Buen espacio, nitidez en Sí, el texto. profe. Bueno, este podemos colocarlo como un punto solamente, el 17. Si carece de alguno de ellos, me pone ahí, le falta tal. Por ejemplo, no tiene espacio suficiente para las respuestas. Por ejemplo, el texto no está nítido o la imagen no está nítida, o si lo está. Listo. Podemos continuar. Es la presentación, es más la forma de la prueba. Finalmente, observe aquí, relación competencia-contenido. Esto sí es tenaz. Porque hay que analizar qué tanto se pregunta por las competencias en la prueba. Entonces, mire, hay debe tener una relación, porque una prueba, usted le dicen, señor docente, usted va a evaluar por competencias, no por contenidos. Y usted analiza la prueba y dice, sí, yo estoy evaluando por competencias. Analiza la prueba y resultó que está evaluando por contenidos, memorísticamente. O resulta que está evaluando otra competencia que no es propia a la que iba a evaluar. Quiere decir que está preguntando algo que no se estudió durante el tiempo, pues, previo a la prueba. Es decir, si verdaderamente se plantea una tarea evaluativa que exija al estudiante poner en relación los contenidos, además las de destrezas, actitudes, capacidad de análisis, argumentación y otros para resolver un problema dado. O si se pregunta solo por contenidos o saberes disciplinares puntuales. En ese caso, analizar la pertinencia. Mire que es complejo esta parte. Entonces, así uno no tenga, o sea, no sea perito o no tenga la experticia en un tema o en un área, uno a través de esta tabla puede reconocer esos rasgos de la prueba si está bien diseñado o no. Que muchas veces usted dice, bueno, hagan una prueba y da un formato, le dan a usted un formato, ¿sí? Pero no está analizando, no está correspondiendo más bien la competencia a lo que está preguntando. ¿Qué pasa? Ahí los estudiantes, ¿qué es lo primero que dicen? El profesor puso una cosa que no había dado. Es cuando pasa eso, ¿sí me entienden?
¿O qué opinan de esta parte, chicos? Relación, competencia, Sí. contenido. Por ejemplo, en mi prueba preguntan literalmente por cosas que están en una diapositiva. ¿Y cómo? A ver, pregunte. ¿Quién es el mamo para los arahuacos? ¿Quién es quién? El mamo. Ajá, Cacique. ajá. ¿Cómo conciben los guayú la naturaleza? Pues no preguntan es por contenidos específicos y no le dan al estudiante como la oportunidad de reflexionar sobre el aprendizaje adquirido. Entonces, Pero ¿cómo yo gané debe? esa evaluación. Esa ¿Ah? evaluación sí es por competencias. No. No, yo gané esa evaluación, yo no sé. Lo que pasa es que debe de tener en el intro de la pregunta, ¿sí? Una redacción que nos contextualice, nos dé más acercamiento para poder decir que la pregunta es, ¿recuerdan cómo se pregunta si es argumentativa, demostrativa? ¿Sí recuerdan eso que lo vimos la clase pasada? ¿Cómo uno debe preguntar si quiere es que el estudiante argumente, demuestre, analice, deduzca, ¿ya? Mire que preguntar no es sencillo. Entonces, en este caso, habla más de un contenido un poco más memorístico o hace referencia a un contenido directo. Si a mí me hacen esa pregunta, yo no estoy contextualizado, no puedo deducir. ¿Ahí qué deduzco? ¿Qué analizo? ¿Qué puedo argumentar? Eso está muy bien el ejemplo. Bueno, muy bien. Vamos entonces ya finalmente a los tipos de evaluación y observación. Entonces usted va a escribir qué tipo de evaluación corresponde la que analizó. ¿Será que es un examen tradicional? ¿Será que fue un examen corto, quiz? ¿Será que analizaste fue un taller, un cuestionario, un ensayo, un resumen, relatoría o disertación, entrevista, exposición, debate, foro, proyecto, creación multimedia, espacio virtual, videos, grabaciones, mapas, tablas, otro? Mire que esta tabla es tan versátil que usted puede analizar todos estos tipos de evaluación, todos estos tipos de estos instrumentos a través de esta misma tabla. Profe, entonces eso hay que mandárselo a usted. No, hacer un ejercicio para hacer aquí juntos. No se pongan más tarea. ¿O quiere que le ponga más tarea? Profe, eso se lo subo a la plataforma. Sí, esta tablita se la mando en la plataforma. Profe, pero sí sería bueno que entregáramos este trabajo sin evaluación, casi no tenemos notas. Sí, profe. Y además todo lo hicimos en conjunto, pues todo lo hicimos en este momento, entonces no es más tarea porque ya lo hicimos. Por eso hoy la Ay, no, participación. yo no estoy de acuerdo. El que la quiera mandar, que la mande, pero ya Camilo está diciendo. Se apoyó a mí. Pues yo estoy muy atareada de cosas, de verdad. Si eso lo acabo de hacer, si eso no la hizo era porque estaba perdiendo tiempo en su casa, pero en los 20 minutos que llevamos en clase, ya uno terminó, no es sino decir sí, no y ya. Mientras él No, está... pero- Bueno, Mariana, pero si usted la quiere mandar, mándela a usted, mándela a Venga, no hay usted. problema, venga, muchachas, esperen, escuchen. Pero es que ella habla como imponiendo las cosas, no, así no es. Yo me he salido varias veces de la reunión por el ¿Y quién internet. estás? Yo no ¿Quién es está culpa imponiendo las mía. cosas? Deje de hablar ridículos, es que no son Ya, emises, simplemente estoy diciendo que fue un ejercicio que se hizo en Marianita, ya, y clase. Emilce, ya, calmémonos un poquito, tranquilicémonos que ustedes ya tienen nota. La actividad que acabamos de realizar ya tiene nota. Ustedes están participando. O sea, aquí hay una interacción entre lo que les estoy enseñando y ustedes en sus actividades. No se preocupen. Además, la actividad que iba a proponer era diseñar un instrumento de evaluación que me parece más... Esto ya usted lo aprendió, es muy sencillo. Viendo hasta el video de la clase, usted puede, y con el instrumento, usted puede hacer el ejercicio en cualquier momento. Pero diseñar una prueba ya sí es un poquito más dedicado, ¿sí me entienden? Entonces ese es un taller que le había propuesto, acá les voy a mostrar, pero déjenme terminar acá esta partecita. Esperen un momentico, ya tienen sus notas, no se angustien por la nota, que el que participa, están los encuentros de foro, está dispuesto, se interesa, me está haciendo los ejercicios, ¿sí? Tiene su buena nota. Recuerden que una nota no es por la cantidad, sino la calidad de lo que estemos aprendiendo.
Cuando era presencial, mire que sacábamos notas pues parejo a través de las actividades presenciales en clase y poníamos muy pocas actividades extras, pero en este momento ya la dinámica es así. Ojo, esta tabla es tomada de Froden et al, ¿qué significa al? Que es adaptado, o sea, Vallejo, esta señora Vallejo que es muy importante aquí en Colombia, y Martínez, adaptaron de Froden esta tabla para poder organizar pues este análisis. Es muy interesante. Cualidades de la prueba y aquí las define, ¿sí? Por eso, en el intro acá del taller, observe acá, hay una, acá mire, hay un asterisco que significa que en la parte de abajo, como si fuera una nota de pie de página, está la explicación de cada una de las cualidades de la evaluación, porque se deben de tener en cuenta. Listo, mire Profe, qué tan, sí, por interrumpir. Profe, tranquilo. así como por decir todos estos pasos o parámetros de que debe tener una prueba, pues yo creo bueno, la gran mayoría la debería tener, pero eso no sería como dependiendo del tipo de prueba que uno vaya a hacer. Porque, por ejemplo, acá la que yo tengo es de opción múltiples, entonces desarrolla como la pregunta y obviamente pues como A, B y C. Entonces, no sería como muy complejo elaborar una prueba que tenga todos esos parámetros. Y No, también no sería como dependiendo del grado de escolaridad que tenga el niño para que él pueda comprender como, como los criterios evaluativos de, obviamente, de la evaluación. bueno, esa es muy buena pregunta, mire. Sí, hicimos la aclaración con anterioridad de que las pruebas de pregunta cerrada, de opción múltiple, única respuesta, no alcanza a tener todos los ítems, ¿ya? Recuerde que una prueba, ahí explican los tipos. Ya le voy a volver aquí a mostrar. Permítame, yo le vuelvo a mostrar a ustedes en la pantalla. Miren, estamos refiriéndonos a una prueba que usted, un instrumento que usted va a adaptar como prueba, ya sea examen tradicional, examen corto, taller, cuestionario, ensayo, resumen. Mire, estos son tipos de pruebas o instrumentos evaluativos que sí deben de tener la mayoría de estos parámetros. Cuando es un examen de pregunta cerrada, ¿sí? Ahí tiene otras especificaciones. A ver, debe de tener esta parte. Identificación debe de tener, ¿cierto que sí estamos ahí? Todo tipo de prueba debe tener esa identificación, pues. Constructo, una competencia o el objetivo mínimo de lo que se va a evaluar. ¿Ya? Ya acá criterios no los va a tener en una prueba de pregunta cerrada, porque esos criterios, como son las preguntas, los diseños de las preguntas, no debe tener criterios. Parámetros sí debe de tener, cuantitativos, cada pregunta debe tener un peso y la prueba debe tener un peso referente al curso. Orientaciones o instrucciones, mínimamente. Hay preguntas en su intro o su input donde dice, según la imagen o según el texto, sí, responde. Entonces son orientaciones básicas. Debe de tener. No debe de tener extensión mínima porque son preguntas cerradas. ¿Ya? Glosario tampoco. Y esto de tamaño de fuente, nitidez tampoco. Por lo pronto, sí, pues en la imagen, sí va a usar imagen y el texto debe ser nítido. ¿Sí? Pero como usted no va a hacer una producción escrita, entonces no hay que tener claridad que la fuente, que la letra, ¿cierto? Entonces mire que hay unos parámetros se ajustan y otros no. Ahora, nivel de escolaridad. Muchachos, si usted le va a hacer una prueba a un estudiante, claro que debe de tener la competencia o la dimensión por lo pronto. O sea, entre más especificaciones e información
provee la prueba al estudiante es más clara, más versátil, más válida, confiable, interactiva, democrática y transparente. ¿Sí te respondí la pregunta, dijo? ¿Estamos bien, chicos? Sí, profe, ya me queda más claro. Pero no sea estricto, pues eso no es estricto así, sino que estamos aclarando que todo instrumento evaluativo debe ajustarse a unas cualidades para que el estudiante pueda tener bien la oportunidad y también del aprendizaje de una manera adecuada. Bueno, acá ya terminamos entonces con este. Bueno, permítanme acá. Acá voy a poner otro ejemplo, un ejemplo ya diseñado. Vamos a mirar. Se alcanza a ver acá, prueba, tipo, ensayo. Este diseño lo hice teniendo en cuenta pues el tema de la evaluación formativa y sumativa. Vamos a mirar cómo está diseñada. Prueba, tipo, ensayo, estudiantes. Entonces, mire, tiene la parte para los estudiantes, la fecha, la identificación pues del curso, ¿sí? Ahí quedaría pues el espacio para el escudo o nombre de la institución. Información sobre la prueba. Entonces tiene su competencia. ¿Cuál es? Reconozco la evaluación formativa desde la relación de autoevaluación y coevaluación como estrategias para potenciar la colaboración y la autonomía. Criterios de evaluación. Entonces, mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 criterios. Uno de ellos, desarrollo y articulación de las ideas, relacionando teoría y práctica. Solidez en la argumentación. Posición crítica, capacidad de síntesis, uso de la lengua, respeto de la propiedad intelectual. Esos son unos criterios para hacer su ensayo. Sobre el peso de los criterios, todos los criterios relacionados tienen el mismo peso frente a la calificación. Extensión, 1200 palabras. Hay un margen de flexibilidad, puede ser más o menos. Modalidad por parejas. Fecha de entrega, forma de entrega, y ahí está pues para que el docente aclare cada vez más. Orientaciones de la prueba. Entonces, mire aquí este ejemplo. Redacte un texto tipo ensayo sobre la evaluación formativa y sus estrategias referidas a la autoevaluación y la coevaluación. Para guiar su redacción, tenga en cuenta definir lo que es evaluación formativa, sus características, sus estrategias de auto y coevaluación, sus procesos de retroalimentación y regulación. Describa los roles de docentes y estudiantes en este tipo de evaluación formativa. Luego, relacione estos conceptos con sus propias experiencias, es decir, la relación teoría-práctica. Finalmente, tome una posición crítica que tiene que ver tanto con, aquí me escribí mal, ventajas como desventajas en esta estrategia de evaluación. Bueno, ahí lo tengo que corregir para antes de enviárselo. Recuerde, cuando se plantea un texto tipo de ensayo es porque se hace énfasis en el análisis. Entonces, mire que todo esto ayuda a aclarar la actividad. Mire que ahí está clara o no. Si yo les colocara una actividad como esta, ¿qué pregunta tendría? ¿Tiene el peso? ¿Tiene la competencia? ¿Tiene la información? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Profe, la información está muy completa. Pues La idea, creo que sí seríamos capaces de hacer un ejercicio con esa sí información. podrían hacer, exactamente. Entonces, acá es un ejemplo, pero lo que yo les quiero que a ustedes se les quede es que uno debe de ser muy claro y tener la suficiente información en el diseño de estos instrumentos. Por favor. No va a hacerlo de cualquier forma. Así de boca, haga un ensayo de 3 hojas, sino uno ser bien claro, bien preciso, para que sea bien confiable. Así usted tiene credibilidad. Dígame, un maestro que hace este diseño y se esfuerza, ¿es más confiable o no? Uno dice, uy, esta persona, este docente, sabe lo que hace, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes como de la profesionalidad? Bueno, chicos, entonces acá, permítanme un segundo, dejo de compartir pantalla. Acá entonces está el taller, miren.
que yo hago en docencia universitaria, que es muy interesante. Cuando doy docencia universitaria, coloco este taller. Y es que ustedes pueden realizar, a manera pues de taller, un diseño de una prueba. Mire, acá están los pasos. Con la tabla que analizamos y estos pasos, propósito de la prueba, qué hacer, modalidad, contexto, criterios de evaluación, observaciones, orientaciones, forma y fecha de entrega. Estos pasos también pueden ser para una actividad, para cualquier actividad con los niños que tenga un propósito, ¿cierto? Usted va a evaluar finalmente a los niños en 2 dimensiones. Esas dimensiones uno escribe. Esta prueba va a evaluar la dimensión estética y socioafectiva de los niños de grado tal o del preescolar tal, ¿sí? A través de una actividad lúdico didáctica de tal forma. Miren. O sea, acá está el ejemplo. Entonces yo les puedo dejar este formato y ustedes me van a realizar una prueba. ¿Qué les parece? Además de eso... Pero usted dijo que no nos iba a dejar tareas y usted... Sí, profe, usted demasiado. Bueno, Ahora, entonces... sí, que todo quedó grabado. Venga, hagamos entonces una cosa. Es que esto es un poquito complejo. Yo les voy a dejar... Permítame un momentico, yo les... Nosotros nos comprometemos a que lo leemos, profe. Como una herramienta que ustedes tengan ahí. Además de eso, mire, acá les dejo, por ejemplo, un formato de prueba. No tiene que tener formato, pero mire que tiene ahí los pasitos, vean. Usted simplemente era llenar estos pasitos y ahí hace su prueba. Entonces yo le dejo las herramientas. Pero ¿cómo es, profe? ¿Sí ve? No, pero venga, que le voy a hacer la propuesta. A mí me interesa más que reflexionemos en lo siguiente. Mire, le voy a dejar los 3 instrumentos, la tabla, el ejemplo de una prueba de ensayo y este formato. Le voy a dejar los instrumentos. Usted ya los utiliza cuando lo necesite. Pero sí necesito como tarea hacer una reflexión sobre el documental que quiero que veamos. Esa sí sería la actividad. ¿No es mejor esa, muchachos? Sí, más chévere. Sí, profe, obvio. Lo que pasa es que yo quiero que analicemos la evaluación en términos generales, la evaluación formativa, a partir de esta estrategia o proyecto que realiza este profesor, Carlos González, un maestro tenaz, muy reconocido en España. Acá voy a compartir el intro. Permítame un momento. A esto solamente usted va a ver, es una película, un documental. Acá está el tráiler. Usted va a ver el documental y me va a hacer una reflexión sobre la evaluación como este señor la ve. Solamente eso. Eso sí lo socializamos en la próxima clase. ¿Qué les parece? Eso sí. ¿Y lo subimos a la plataforma o no? ¿O solo lo socializamos bueno. y yo apunto acá. Yo les apunto acá pues, en mi cuaderno. Profe, entonces ese sería el único compromiso que queda para la clase. Eso, sí. Veamos el tráiler, muchachos, antes de que... bueno, ya queda un minuto. ¿Volvemos a ingresar o no hay necesidad? Para que no se haga tan extenso ingresamos. Escuchemos. Esto dura un minuto. Que lea uno, por favor. Profe, le comparto pantalla. No se ve. Buenas noches. ¿Noches? Sí, noches. ¿A que no? No se ve, no se ve. Yo sí lo veo. Recortado. ¿Solo ven, Mari? Sí. Grabáis algo así. También. Bien. Te has situado en la duda. Sí. Perdón. Bueno, si quiere volvemos a ingresar y les muestro las películas y las páginas y todo para que usted también se entretenga pues y elija. El que si hay que ver es este. El de, Profe, es que quería hacer su monitora. bueno, usted me comparte pantalla. Profe, independiente de lo que nos vayas a mostrar, la